Jesús no fue el primero, ni el único, ni siquiera el original. Mucho antes de que el cristianismo surgiera en las arenas de Palestina, ya había historias de dioses nacidos de vírgenes, crucificados, enterrados y resucitados al tercer día. Historias contadas a la sombra de pirámides, templos y oráculos. Historias que hoy están prohibidas, ignoradas o ridiculizadas. Porque si fueran verdad, derrumbarían los cimientos de la fe más influyente de Occidente. Este no es un ataque a la fe. Es una excavación arqueológica en la memoria enterrada de la humanidad. Y lo que emerge no es una simple coincidencia. Es una evidencia inquietante de que el relato cristiano fue tejido con hilos más antiguos, más oscuros, y mucho más paganos de lo que nos atrevemos a aceptar. En este viaje, exploraremos las raíces ocultas del cristianismo. Desde Egipto hasta Grecia, desde Mitra hasta Dionisio, de Isis a María. Veremos cómo los rituales, las liturgias, los símbolos y los relatos de los evangelios parecen ecos de religiones que ya habían muerto, o que fueron asesinadas para que una sola historia reinara. ¿Y si Jesús no fuera una revelación, sino una repetición? Este capítulo abre la puerta al tabú más grande de la cristiandad, la posibilidad de que su Dios no nació en un establo de Belén, sino en los mitos antiguos que intentaron silenciar. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría, es historia. Y una vez que la conoces, ya no puedes desoírla. Prepárate para mirar a Cristo a través del espejo de los dioses que lo precedieron. Porque la historia sagrada podría no ser tan sagrada como crees. Horus nació de una virgen. Su madre, Isis, no conoció varón. Fue concebido de forma milagrosa tras la muerte de Osiris, su esposo descuartizado. Un dios nacido de una mujer sagrada, en un acto divino, sin intervención humana. ¿Te suena familiar? Horus fue visitado por sabios al nacer. Fue perseguido por un rey que quería matarlo. Caminó sobre el agua, sanó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos. Fue traicionado, juzgado, crucificado. Y al tercer día, resucitó. Esta no es la historia de Jesús. Es la historia de un dios egipcio que existía más de 1000 años antes del nacimiento del cristianismo. Y sin embargo, las similitudes no terminan ahí. Horus era llamado el Salvador, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el buen pastor. Tenía 12 discípulos. Su símbolo era el ojo que todo lo ve, el mismo que aparece hoy en la cima de pirámides masónicas y billetes de dólar. Su vida y muerte estaban ligadas al ciclo solar, un dios que muere cada año y renace con el solsticio, llevando la luz de vuelta al mundo. ¿Puede todo esto ser coincidencia? ¿O el relato cristiano es, en realidad, una versión adaptada de una narrativa mucho más antigua? Las primeras comunidades cristianas se desarrollaron en Egipto, en Alejandría, donde los cultos a Horus y Osiris estaban profundamente arraigados. Es posible que hayan absorbido estos relatos, los hayan cristianizado, y luego olvidado convenientemente su origen. Lo que se presenta como revelación divina podría ser simplemente reciclaje mitológico. Una historia ya contada, solo con nuevos nombres y ropajes santos. Y si Horus fue el prototipo, entonces Cristo no fue el primero, sino el heredero de un linaje de dioses resucitados. Lo que creemos como único, tal vez fue copiado. En las aguas oscuras del Nilo, donde la religión era poder y misterio, nació uno de los rituales más antiguos de la humanidad, la comunión sagrada. 1000 años antes de que Jesús partiera el pan y dijera «Este es mi cuerpo», los sacerdotes de Osiris ya celebraban un rito idéntico. En templos llenos de incienso y cánticos, los fieles egipcios comían panes consagrados. Panes que representaban la carne del dios asesinado y desmembrado. Bebían vino o cerveza sagrada, símbolo de su sangre. Así, incorporaban al dios dentro de sí mismos, esperando su renovación espiritual. Este rito se conocía como el banquete de Osiris. Y no era una metáfora.
Era una ceremonia literal, donde la divinidad era ingerida para que el creyente renaciera con ella. Cuando el cristianismo llega con su Eucaristía, el relato cambia de escenario, pero no de esencia. El pan sigue siendo cuerpo. El vino, sangre. El altar, un eco de la mesa egipcia. Solo el nombre del Dios ha cambiado. ¿Por qué repetir el mismo rito? ¿Por qué mantener intacto el símbolo, si no es porque ya tenía un poder arquetípico profundo? La respuesta puede ser más incómoda de lo que parece. El cristianismo no inventó el sacrificio ritual, lo heredó. No descubrió el poder del cuerpo divino comido por el creyente, lo copió. Este patrón no es exclusivo de Egipto. En Grecia, el culto a Dionisio celebraba banquetes donde el dios del vino era simbólicamente asesinado y consumido. El vino no solo embriagaba, liberaba. Era sangre divina que transformaba al bebedor. ¿Y si la Eucaristía no es el corazón del cristianismo, sino su disfraz mejor conservado? Tal vez, lo que hoy se celebra como sacramento, fue ayer un mito pagano vestido con sotana. Crucificado. Muerto. Sepultado. Y al tercer día, resucitado. Este no fue un invento cristiano. Fue un guión ancestral. Un patrón repetido en religiones antiguas, donde el Dios debía morir para renacer, para traer fertilidad, redención o luz. Jesús fue el último actor en una obra milenaria. Osiris fue asesinado, descuartizado, y sus partes esparcidas por todo Egipto. Su esposa, Isis, las recogió una por una, lo reconstruyó con magia, y lo trajo de vuelta a la vida. Osiris no solo volvió, sino que se convirtió en el juez de los muertos, el rey del más allá. Murió y resucitó, y con su resurrección, ofrecía salvación a quienes lo adoraban. En Grecia, Dionisio fue capturado por titanes, despedazado y devorado. Solo su corazón sobrevivió. Zeus lo usó para devolverle la vida. Dionisio renació, triunfante, como símbolo de inmortalidad y liberación. Su muerte fue un sacrificio sagrado, su regreso una promesa para todos sus seguidores. Incluso en Persia, Mitra mataba al toro cósmico, un acto que liberaba vida sobre la tierra. El sacrificio era central. La muerte era necesaria. El retorno, inevitable. ¿Acaso no suena exactamente igual al drama de la Pascua? ¿Y si el relato de la crucifixión no fue un hecho histórico, sino un mito arquetípico reutilizado? El símbolo de la cruz tampoco era nuevo. Ya estaba en Egipto, representando la vida eterna. En Sumeria, como símbolo de los cielos. En culturas tribales, como el punto donde el mundo humano y el divino se cruzan. Jesús fue colgado de un símbolo que ya existía y que ya prometía salvación. La diferencia está en la memoria. ¿En qué versiones sobrevivieron? ¿En cuáles se impusieron? La resurrección de Cristo no rompió el molde. Fue el último moldeado. Y el más exitoso. Dionisio nació de una madre mortal y un padre divino. Hijo de Zeus, fue arrancado del vientre de su madre muerta y cosido al muslo del dios. Una concepción milagrosa. Un nacimiento imposible. Un Dios que desciende al mundo humano desde las entrañas del cielo. Pero Dionisio no solo nació de forma prodigiosa. También convirtió el agua en vino. Literalmente. En múltiples relatos, hacía brotar vino de fuentes, llenaba cántaros vacíos, transformaba lo banal en divino. Era el Dios del vino, sí, pero también del éxtasis, la revelación y la redención. Murió y regresó. Viajó por los infiernos. Liberó a su madre del Hades. Se sentó al lado de su padre en el Olimpo. Fue Dios y Salvador. Su culto no era pagano en el sentido vulgar. Era profundo, simbólico, mistérico. Prometía vida después de la muerte, comunión con lo divino y una transformación interior. ¿Y si Dionisio no es el otro, sino el primero?
Y si el milagro de las bodas de Caná no fue una prueba del poder de Jesús, sino una reescritura de los prodigios del Dios del vino. En el siglo I, muchos griegos veían a Jesús como una figura dionisíaca. El Dios que muere y vuelve. El que embriaga con su sangre. El que ofrece libertad a través del trance. Las primeras comunidades cristianas lucharon por diferenciarse. Pero no podían esconder las similitudes. Porque el agua en vino ya era un símbolo antes de Cristo. Porque el vino ya era sangre divina. Y porque Dionisio ya ofrecía lo mismo, con otro rostro. Tal vez el primer milagro de Jesús no fue un acto de divinidad, sino una repetición cuidadosamente orquestada. Un eco que los fieles no debían escuchar. Pero la historia antigua no se calla. Y el vino sagrado ya tenía dueño. En las profundidades de las cavernas persas, bajo la luz temblorosa de las antorchas, los seguidores de Mitra se arrodillaban ante un dios guerrero, nacido de una roca, el 25 de diciembre. Mitra no nació de una mujer, sino de la piedra misma, en una cueva iluminada por pastores que acudieron a adorarlo. Un nacimiento virginal. Un nacimiento cósmico. Un nacimiento divino. Mitra fue un salvador. Un mediador entre el cielo y la humanidad. Un Dios del pacto, de la verdad y de la guerra espiritual. Su vida fue un ejemplo de disciplina, sacrificio y redención. Celebraba una última cena con sus discípulos. Prometía resurrección. Y su fiesta principal era en el solsticio de invierno, el renacer del sol invencible. ¿Y qué día eligió la Iglesia para conmemorar el nacimiento de Cristo? Exactamente el mismo, 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque cuando el cristianismo comenzó a expandirse por el Imperio Romano, Mitra era su mayor competencia. Los soldados adoraban a Mitra. Los templos mitraicos estaban por todas partes. El culto estaba tan arraigado, que no se podía destruir, solo absorber. Así, el nacimiento de Jesús fue colocado en la misma fecha que el de Mitra. La misa cristiana tomó prestado sus símbolos, su estructura, incluso su pan y vino consagrados. El cristianismo no venció al mitraísmo. Lo devoró. Y en ese canibalismo sagrado, se llevó más que una fecha. Se llevó una historia. Una identidad. Y la presentó como nueva, como revelación, cuando ya había sido contada en las entrañas de la tierra, a la luz de las antorchas, mucho antes del Evangelio. ¿Por qué Jesús nace el 25 de diciembre? ¿Por qué no se menciona esa fecha en ningún Evangelio? Porque no fue una fecha revelada, fue una fecha elegida. El 25 de diciembre no marca un momento histórico, sino un evento astronómico, el solsticio de invierno. Es el día en que el sol, después de haber descendido durante todo el otoño, parece detenerse y renacer. A partir de ese día, la luz comienza a vencer de nuevo a la oscuridad. Durante milenios, civilizaciones enteras celebraron ese momento. En Egipto, se adoraba el renacimiento de Horus. En Persia, el nacimiento de Mitra. En Roma, el festival del Sol Invictus. Todos celebraban el mismo fenómeno, el retorno del sol, la victoria de la vida sobre la muerte. Cuando el cristianismo se volvió religión imperial, tenía que conquistar la mente del pueblo. ¿Qué mejor manera que superponerse a las celebraciones ya existentes? ¿Qué mejor estrategia que disfrazar a Cristo con la túnica del sol? Jesús no nació en diciembre, ni en invierno. Pero el calendario sagrado tenía que encajar con el calendario del imperio. Así, el Hijo de Dios fue alineado con el astro rey. La luz del mundo, en el día en que el sol renace. No fue revelación. Fue marketing litúrgico. Porque si la historia de Jesús quería sobrevivir, tenía que ser contada en el lenguaje de los dioses antiguos. Y en ese lenguaje, el 25 de diciembre, era sagrado mucho antes de Belén. Virgen. Pura. Intocable.
portadora del Salvador. María, la Madre de Jesús, no fue la primera en portar ese título. Ni la única. En Egipto, Isis era llamada la Madre Virgen. En Babilonia, Semiramis. En la India, Devaki. Todas madres divinas. Todas vírgenes. Todas dadoras de dioses. La imagen de la mujer intocada que da a luz a un ser celestial no nació en Palestina, sino en los templos de las civilizaciones más antiguas. Era un símbolo de lo imposible, la creación sin corrupción, la carne sin pecado. Y ese símbolo se repitió, una y otra vez, con diferentes nombres y rostros. Isis amamantando a Horus es una imagen que precede por siglos al arte cristiano. Mismo gesto. Misma postura. Mismo mensaje. Solo cambió el nombre del niño. En todas estas tradiciones, la Madre Divina representa la tierra que recibe al cielo, el portal entre el mundo humano y lo sagrado. No es una simple mujer, es un arquetipo eterno. El cristianismo no creó la figura de María. La heredó. La adaptó. La coronó reina de los cielos, un título que también era de Isis. Y mientras los fieles rezan el Ave María, ignoran que esa oración tiene ecos milenarios. Porque la Virgen Madre no fue la excepción cristiana, fue la constante mitológica. María no está sola en su santidad. Es la última de una línea de mujeres divinizadas que trajeron al mundo la salvación una y otra vez. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad cristiana es uno de los misterios más defendidos por la teología. 3 personas. Un solo Dios. Pero esta idea, lejos de ser única, es una herencia disfrazada de dogma. En Egipto, existía la tríada divina de Osiris, Isis y Horus. En Babilonia, Nimrod, Semiramis y Tamuz. En Grecia, Zeus, Atenea y Apolo. Trinidad sagradas. Combinaciones de Padre, Madre e Hijo. O de mente, cuerpo y espíritu. El patrón es antiguo. Profundo. Repetido. Cuando el cristianismo se expande por el Imperio Romano, encuentra estas tríadas ya veneradas. Y para conectar con los pueblos, adapta su teología a lo que ya era conocido. No impone algo nuevo. Lo transforma. El Espíritu Santo, figura etérea y sin forma, se superpone al aliento divino que aparece en múltiples religiones. El Hijo, como intermediario. El Padre, como origen supremo. El triángulo está completo. El símbolo, perfecto. Incluso en el arte sacro, la Trinidad se representa con triángulos, con ojos que todo lo ven, con rayos de luz. Todos símbolos que ya existían en el mundo pagano. ¿Y si la Trinidad no fue revelación divina, sino síntesis cultural? ¿Y si el Dios cristiano no es uno, sino la fusión de muchos antiguos? Porque la unidad divina no nació en el concilio, nació en los mitos. Y la Trinidad no fue descubierta. Fue reciclada. La misa cristiana, el bautismo, la confesión, la Eucaristía, todos esos rituales que hoy se consideran sagrados, únicos, revelados por Dios, ya existían antes de que Jesús caminara por Judea. En los templos de Isis, los iniciados eran bañados en agua sagrada para purificarse. En los misterios de Eleusis, los fieles comían pan consagrado y bebían una bebida mística que simbolizaba la sangre de una diosa. En Persia, los devotos de Mitra confesaban sus pecados a un sacerdote antes de participar en el banquete sagrado. No fue la Iglesia la que inventó los sacramentos. Fue el imperio quien los sistematizó. Lo que llamamos liturgia no es más que una copia refinada de los ritos antiguos, ajustados a una nueva narrativa. El incienso, los cantos, los vestigios de los templos paganos, todo fue reciclado. Y con ello, la idea de que a través del rito, uno accede a lo divino. El cristianismo triunfó porque no vino a destruir el pasado, sino a camuflarlo.
tomó lo que ya funcionaba y lo reempacó como revelación exclusiva. Pero el alma del rito sigue siendo pagana. Sagrada, sí, pero no original. El sacrificio como redención. La sangre como precio. El dolor como camino a la salvación. Esta idea no nació en la cruz, sino en los altares de piedra donde se degollaban animales, y a veces, humanos, para apaciguar a los dioses. En las culturas antiguas, el sacrificio era el idioma del cosmos. Lo que moría, daba vida. Lo que sangraba, purificaba. Cuando Jesús muere en la cruz, no está creando un nuevo paradigma. Está cumpliendo uno muy antiguo. Su sangre no es diferente a la del cordero sacrificado en Egipto, ni al toro de Mitra, ni al hijo inocente que Abraham casi mata en nombre de Dios. La novedad del cristianismo no fue el sacrificio, sino convertirlo en un solo acto eterno. Un único hombre, una sola muerte, para todos los tiempos. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo. ¿Y si la cruz no fue una nueva revelación, sino la última ejecución de un ritual antiguo? El sacrificio siempre fue la puerta al cielo. Cristo solo la cruzó, como tantos otros antes que él. Antes de que Jesús muriera en una cruz, ese símbolo ya estaba cargado de significado. En Egipto, la cruz ansata, el Ankh, representaba la vida eterna. En Sumeria, cruces marcaban los cielos como puntos de intersección cósmica. En el mundo celta, la cruz era la unión de los 4 elementos. La cruz no fue cristiana hasta que fue necesaria. Hasta que el relato necesitó un instrumento de muerte que, al mismo tiempo, se convirtiera en símbolo de vida. Cuando el Imperio Romano ejecutaba en cruces, lo hacía como castigo para los peores criminales. Pero al cristianismo no le bastaba una muerte vulgar. Necesitaba un ícono. Y encontró en la cruz algo más que madera, encontró eternidad. Y así, el instrumento de tortura se convirtió en amuleto. El símbolo del suplicio en señal de redención. Pero su poder ya existía. Solo fue reapropiado. La cruz no salvó a Cristo. Cristo salvó la cruz. La transformó. La purificó. La elevó. Pero ella ya estaba allí. Esperando. En las paredes de templos olvidados. En los cielos de los astrónomos antiguos. En la memoria de los dioses que murieron antes que él. La muerte y resurrección de un dios no fue una excepción cristiana. Fue una constante en las religiones del mundo antiguo. Un ciclo eterno, tan viejo como el tiempo, el dios muere en invierno, desciende a los infiernos y resucita con la primavera. En Sumeria, la diosa Inanna desciende al inframundo, es ejecutada, colgada de un gancho, y luego regresa a la vida. En Grecia, Perséfone muere simbólicamente cada otoño y regresa cada primavera. En Egipto, Osiris resucita tras su desmembramiento. Y en cada caso, la muerte es necesaria. Es parte del viaje. Sin muerte, no hay renacimiento. Jesús muere y resucita al tercer día. Un número que se repite en incontables mitos. 3 días en la oscuridad. 3 noches en el vientre de la tierra. 3 pasos hacia la luz. Es un patrón simbólico, no una cronología histórica. La Iglesia lo convirtió en dogma. Pero antes, fue un mito. Un relato sagrado que explica el ciclo de la vida, de la naturaleza, del alma. Y si Jesús lo vivió, no fue como una novedad, sino como una repetición arquetípica. Porque la resurrección no fue una revelación. Fue un eco. En las riberas del Ganges, Krishna nace de una virgen. Su nacimiento es anunciado por una estrella. Reyes intentan matarlo. Hace milagros desde niño. Camina sobre el agua. Multiplica alimentos. Cura a los enfermos. Muere y resucita. Krishna, el dios hindú del amor y la compasión, fue adorado miles de años antes del nacimiento de Jesús.
Y sin embargo, sus relatos suenan inquietantemente similares. Fue llamado el Redentor, el Buen Pastor, la encarnación de Dios. Se le representaba con una madre sagrada, una infancia prodigiosa y una misión para salvar a la humanidad del pecado. En muchas versiones, muere atravesado por una flecha, colgado de un árbol. Su sangre cae sobre la tierra y la purifica. Y luego, regresa. ¿Coincidencia? ¿Influencia? ¿O simple verdad repetida en distintos idiomas? Cuando los primeros misioneros cristianos llegaron a la India, se sorprendieron de encontrar historias que parecían cristianas, pero no lo eran. Intentaron prohibirlas, reescribirlas. Pero los mitos eran más antiguos, más sólidos, más difíciles de enterrar. Jesús y Krishna. Dos nombres. Un mismo arquetipo. Tal vez no estamos frente a una historia única, sino frente al mismo Dios, contado en lenguas diferentes. Año 325. Concilio de Nicea. Una asamblea de obispos, emperadores y políticos decide el futuro de la fe. Aquí no se busca la verdad. Se define la versión oficial. Se elige qué evangelios vivirán y cuáles serán quemados. Jesús es declarado Hijo de Dios. Su divinidad, impuesta por decreto. Se establece el credo. Se eliminan las dudas. Se condenan las herejías. Y con ello, se construye un Dios a imagen del imperio. Pero el concilio no solo definió la fe. También eliminó las voces incómodas. Evangelios apócrifos, versiones alternativas, comunidades que veían a Jesús como un maestro, no como un Dios, todas fueron silenciadas. Y lo que quedó fue una historia pulida, simplificada, empapada de símbolos antiguos pero con ropaje nuevo. Una historia útil para unificar un imperio dividido. El Jesús histórico fue reemplazado por el Cristo imperial. Y desde entonces, cuestionar esa historia no es solo herejía, es amenaza. Porque el cristianismo, tal como lo conocemos, no nació en Belén, sino en Nicea. Durante siglos, la Iglesia ha evitado un tema que la incomoda profundamente, las similitudes entre Jesús y los dioses paganos. No lo debate. No lo niega con argumentos. Simplemente lo silencia. El Vaticano, con sus bibliotecas secretas y archivos sellados, guarda documentos que nunca han visto la luz. Textos gnósticos, comparativas mitológicas, estudios sobre religiones antiguas. La verdad no se oculta porque sea falsa, sino porque es peligrosa. Porque si el cristianismo es una repetición, si su narrativa no es original, entonces su autoridad se desmorona. Y por eso, cada similitud con Horus, Mitra o Krishna es enterrada bajo toneladas de teología, retórica y miedo. Los teólogos que se atreven a exponer estas conexiones son excomulgados, marginados, silenciados. La historia oficial no admite grietas. Pero las ruinas hablan. Los mitos antiguos susurran bajo el mármol de las catedrales. Y lo que se intenta callar, acaba gritando más fuerte. No es ignorancia. Es estrategia. Porque cuando la verdad se parece demasiado a la herejía, el silencio se convierte en dogma. La Biblia no fue escrita en el vacío. Fue tejida en un mundo saturado de mitología, filosofía y religión. Y muchas de sus historias, lejos de ser únicas, parecen versiones adaptadas de relatos anteriores. El diluvio de Noé es casi idéntico al de Gilgamesh. La serpiente del Edén recuerda a las serpientes sagradas de Grecia y Egipto. El sacrificio de Isaac tiene ecos de rituales fenicios. Y el Apocalipsis parece un collage de visiones zoroástricas y profecías babilónicas. Los mandamientos se asemejan al código de Hammurabi. El arca del pacto recuerda los cofres sagrados egipcios. El éxodo de Egipto es un relato típico de liberación heroica, lleno de elementos prestados. Y si la Biblia no fue inspirada palabra por palabra, sino compilada, editada,
adaptada? No se trata de negar su valor, sino de comprender su origen. Porque cuando comparas los textos sagrados con los mitos antiguos, el patrón se repite. Y la unicidad se desvanece. El cristianismo se alimentó de la mitología, y luego se presentó como su negación. Pero las huellas están ahí. Y ya no se pueden borrar. El pan y el vino. El cuerpo y la sangre. La última cena como momento supremo de comunión divina. Pero siglos antes de que Jesús reuniera a sus discípulos, los egipcios celebraban la comunión con Horus. Los fieles consumían panes moldeados con la imagen del dios, acompañados de vino sagrado. Era el rito de la unión, al comer al dios, se convertían en parte de él. Este ritual, casi idéntico al de la Eucaristía cristiana, se celebraba en los templos de Abidos y Heliópolis. Los sacerdotes bendecían los alimentos. Los fieles recitaban palabras que prometían vida eterna. Los griegos hacían lo mismo en los misterios de Eleusis. El banquete sagrado ofrecía un pan especial y una bebida psicodélica que simbolizaba la sangre de una diosa. En Persia, el pan y el vino de Mitra se compartían en cavernas santas. La Iglesia dice que la Eucaristía fue instituida por Cristo. Pero los registros arqueológicos cuentan otra historia. Una historia de rituales ancestrales que ya practicaban el milagro simbólico de comer al Dios para renacer con él. Tal vez la última cena no fue la primera. Tal vez fue solo la más recordada. El Apocalipsis. El fin del mundo. Caballos, trompetas, bestias y fuego divino. Pero las profecías del fin no comenzaron con Juan en Patmos. En Babilonia ya se hablaba del día del juicio. En Persia, el zoroastrismo describía un cataclismo final donde el mundo sería purificado por fuego. En Egipto, el dios Ra enfrentaba cada noche al caos para asegurar el renacer del sol. Ciclos de muerte y renacimiento, mucho antes del apocalipsis cristiano. Los símbolos son los mismos: estrellas que caen, cielos que se desgarran, demonios que emergen, un juez supremo que separa a los justos de los malditos. El relato es universal. Solo cambian los nombres. Juan no inventó la visión del fin. La tradujo al lenguaje cristiano. Sus imágenes, cargadas de violencia y esperanza, ya estaban en los templos orientales, en los papiros egipcios, en los cantos védicos. ¿Y si el Apocalipsis no es una profecía divina, sino un reciclaje ritual? ¿Y si el fin del mundo ha sido contado 1000 veces, porque nunca fue un final? Tal vez el Apocalipsis no es lo que viene. Es lo que siempre vuelve. El calendario cristiano está lleno de fechas sagradas. Pascua, Navidad, Cuaresma, Pentecostés, pero al observarlas de cerca, revelan una sincronía inquietante con las festividades paganas que las precedieron. Navidad, ya lo vimos, coincide con el nacimiento de Mitra y del sol invicto. Pascua cae siempre cerca del equinoccio de primavera, cuando dioses como Atis, Adonis y Osiris resucitaban. La Cuaresma imita los 40 días de ayuno que muchas culturas antiguas realizaban antes del renacer solar. El calendario cristiano no fue diseñado desde el cielo. Fue adaptado desde la tierra. Cada festividad fue colocada estratégicamente para absorber las celebraciones de los pueblos convertidos. No se prohibió lo pagano, se le dio otro nombre. El domingo, Día del Señor, reemplazó al Dies Solis romano, el Día del Sol. Pentecostés es una copia de antiguas celebraciones agrarias. Todos los santos ocuparon el lugar de dioses locales. Lo sagrado fue reordenado, cronometrado, domado. Y con ese calendario, la Iglesia marcó el tiempo, la fe y la memoria colectiva. Pero debajo de cada fecha cristiana hay una fiesta pagana enterrada. Satán. Lucifer. El diablo. Una figura omnipresente en la teología cristiana. Pero, ¿existía en las religiones antiguas? En Egipto, el mal no era un ser. Era desorden,
caos, ignorancia. En Grecia, los dioses no tenían un enemigo absoluto, sino conflictos internos. En el zoroastrismo, sí existía una fuerza maligna, Angra Mainyu, que se oponía al dios Ahura Mazda. Y fue precisamente ese modelo el que inspiró a los primeros cristianos. El cristianismo necesitaba un enemigo cósmico. Alguien contra quien luchar. Una sombra que justificara la luz. Así nació Satán, una figura que apenas aparece en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo se convierte en el gran adversario. Lucifer, el ángel caído, no aparece como tal en ninguna parte. Su historia fue armada con pedazos de Isaías, apócrifos y mitos antiguos. Su imagen, con cuernos y tridente, fue tomada de dioses paganos demonizados, Pan, Baphomet, Baal. El diablo fue una construcción teológica. Un enemigo necesario. Una sombra artificial. Y su existencia no es un hecho espiritual, sino una herramienta de control. Caminar sobre el agua. Multiplicar alimentos. Resucitar muertos. Sanar con el toque. Expulsar demonios. Los milagros de Jesús son descritos como señales de su divinidad. Pero esos mismos prodigios ya eran atribuidos a otros dioses mucho antes de los evangelios. Horus sanaba a los enfermos con su mirada. Asclepio, el dios griego de la medicina, resucitaba muertos. Krishna multiplicaba alimentos para sus devotos. Dionisio transformaba agua en vino. Apolonio de Tiana, un contemporáneo de Jesús, fue visto calmando tempestades y curando con el verbo. No eran anécdotas. Eran señales del elegido. El lenguaje de lo divino, entendido por todas las culturas antiguas. ¿Y si los milagros de Jesús no fueron eventos únicos, sino símbolos narrativos repetidos? ¿Y si cada prodigio fue una forma de decir, ¿este también es Dios? Los milagros no prueban lo divino. Repiten lo arquetípico. Porque en las historias sagradas, lo imposible es tradición. Los dioses no se crean desde el vacío. Se construyen, ladrillo a ladrillo, con símbolos, relatos y arquetipos que vienen de siglos atrás. Y el Dios cristiano, lejos de ser una excepción, es una síntesis de muchas divinidades antiguas. Desde el trono de Zeus hasta la misericordia de Osiris, desde la ira de Yahvé hasta la compasión de Buda, el Dios cristiano encarna atributos tomados de todos los rincones del mundo antiguo. Es el Padre omnipotente, el juez implacable, el pastor compasivo, el guerrero del Apocalipsis. No es una invención, es una evolución. Las culturas no abandonan sus dioses, los transforman. Los reescriben. Y cuando llega una nueva religión, lo que parece nuevo es, en realidad, una máscara sobre un rostro antiguo. El cristianismo no impuso una nueva divinidad. Reformuló lo que ya se veneraba. Y el Dios único, está hecho de fragmentos de muchos. Heracles. Hijo de Zeus. Nacido de una mujer mortal. Dotado de fuerza sobrehumana. Perseguido por un rey. Sometido a pruebas imposibles. Muerto en sufrimiento. Y finalmente, ascendido al cielo. Su historia no es solo un mito heroico. Es un espejo de la vida de Jesús, contado siglos antes. Ambos son hijos de dioses. Ambos viven para servir. Ambos sufren por otros. Ambos mueren y son glorificados. Heracles baja al Hades y regresa. Lleva sobre sí el peso del pecado humano en forma de pruebas, monstruos, redenciones. Jesús carga con la cruz. Heracles con el mundo. ¿Y si el cristianismo no hizo más que tomar la figura del héroe griego y volverla sagrada? El arquetipo del Redentor que vence la muerte no comenzó en los evangelios. Viene de los mitos, de la tragedia, del teatro antiguo. Y Heracles fue uno de sus primeros rostros.
Jesús y Heracles no comparten solo una estructura, comparten un propósito, mostrar que el sufrimiento puede salvar. Y en ese mensaje, lo pagano y lo cristiano se funden. Una religión no se difunde por milagros. Se impone por estrategia. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y fue adoptado por el Imperio Romano, se convirtió en una herramienta política. No importaba tanto el mensaje, como el poder. Los emperadores vieron en la fe cristiana una oportunidad, unificar bajo un solo Dios a un imperio dividido por cientos de cultos. Pero para lograrlo, necesitaban una religión que hablara todos los idiomas, incluso los del paganismo. Así se permitió que templos antiguos fueran convertidos en iglesias. Que dioses locales se volvieran santos. Que festividades se rebautizaran. Que los mitos antiguos se adaptaran al nuevo discurso. Cristo se volvió el rostro del imperio. No el humilde carpintero, sino el Rey cósmico, el Juez supremo, el dominador de los cielos. Y con ese Cristo imperial, el cristianismo conquistó el mundo. No por fe, sino por diseño. Evangelios de Tomás, de Felipe, de María Magdalena. Textos gnósticos que narran a un Jesús diferente, no como un Dios encarnado, sino como un maestro de sabiduría profunda. Un guía espiritual que enseña que el reino de Dios está dentro de cada ser humano. Estos evangelios, junto con decenas de textos perdidos, fueron descartados por la Iglesia. No porque fueran falsos, sino porque eran peligrosos. Mostraban a un Cristo que no necesitaba cruz, ni resurrección, ni iglesia. Un Cristo que no mandaba obedecer, sino despertar. Pero los evangelios canónicos no son los únicos. Existen relatos paganos que cuentan historias casi idénticas con otros nombres. Morir y renacer. Traición. Redención. Pan y vino. Milagros. Todo ya estaba escrito. ¿Y si la historia de Jesús fue un collage? ¿Un compendio de relatos tomados de muchas fuentes, reunidos bajo una sola figura? Los evangelios no son crónicas. Son interpretaciones. Y en el silencio de los textos excluidos, se oculta otra versión del Mesías. Una versión que no fue menos verdadera. Solo menos útil para el poder. Mucho antes de que Juan bautizara en el Jordán, ya se sumergía el cuerpo en agua para renacer el alma. En Egipto, el Nilo era sagrado. Los iniciados se lavaban en sus aguas para purificarse antes de entrar en los templos. En la India, el Ganges ofrecía liberación. En Mesopotamia, los rituales de inmersión limpiaban el pecado y preparaban al fiel para lo divino. El bautismo no fue un invento cristiano. Fue una práctica universal. Un símbolo de muerte y renacimiento, de limpieza interior, de renacer a una nueva vida. Cuando Juan apareció en el desierto, solo le dio una nueva interpretación. Y cuando Jesús se sumergió, lo hizo en un rito milenario. La Iglesia lo institucionalizó, lo dogmatizó, pero el agua ya tenía siglos hablando. Y su mensaje era claro: para entrar al reino de los cielos, hay que morir primero. Aunque sea simbólicamente. Ra. Apolo. Helios. Mitra. Todos dioses solares. Todos portadores de luz. Todos asociados al ciclo del día, a la victoria de la luz sobre la oscuridad. Jesús, llamado la luz del mundo, fue alineado con estos dioses desde los primeros siglos del cristianismo. No fue casualidad. Fue estrategia. Los relatos lo vinculan al solsticio, a la resurrección solar, a la idea de que su venida trae la iluminación. Su halo, tan común en el arte cristiano, es una representación solar. Su resurrección, el amanecer eterno. El culto cristiano del domingo, el día del sol, reemplazó al culto romano al sol invictus. Y las oraciones matutinas cristianas son reflejo de himnos solares antiguos. Cristo no fue el primer Dios solar. Fue su heredero.
Y en cada rayo que atraviesa las vidrieras de una iglesia, el antiguo sol sigue brillando. Isis llora por Osiris. Lamenta su muerte. Recorre el mundo buscándolo. Cuando lo encuentra, lo reconstruye con amor y magia. Y de su cuerpo renacido, nace Horus. Una madre que llora. Un hijo que salva. Siglos después, María llora a los pies de la cruz. Sostiene el cuerpo de su hijo muerto. Lo ve resucitar. Se convierte en la Madre Dolorosa. Reina de los cielos. Intercesora del mundo. Dos mujeres. Dos diosas madres. Dos iconos de compasión, sacrificio y redención. No es coincidencia. Es repetición sagrada. En muchas culturas, la figura de la madre que pierde al hijo y lo recupera representa el ciclo de la vida y la muerte, el dolor humano elevado a símbolo divino. La Virgen María no nace en los evangelios, nace en el alma colectiva, moldeada por 1000 mitos anteriores. Su llanto es antiguo. Y su poder, heredado. Porque antes de ser María, fue Isis. Fue Demeter. Fue la Madre Eterna. 12 signos. 12 apóstoles. Un Salvador rodeado de una rueda zodiacal humana. En la astrología antigua, el Sol se movía a través de 12 constelaciones. Cada una representaba una parte del viaje cósmico del alma. El Sol, como símbolo divino, nacía, moría y renacía al cruzar ese ciclo. Y en cada punto, una lección, una prueba, una transformación. Jesús, el Sol de justicia, rodeado de 12. 12 discípulos. 12 tribus. 12 puertas de la Jerusalén celestial. ¿Coincidencia o código astrológico? El pez de los primeros cristianos no era solo símbolo de pescadores. Representaba a Piscis, la era astrológica que comenzaba. El cordero. Aries. El león. Leo. Cada símbolo cristiano tiene un espejo en el cielo. El zodiaco no fue rechazado por el cristianismo. Fue incorporado. Ocultamente. Estratégicamente. Porque la historia de Cristo también fue escrita en las estrellas. Los mitos antiguos no eran mentiras. Eran verdades en forma de símbolos. Relatos que explicaban lo inexplicable. Que conectaban al ser humano con lo divino a través de arquetipos eternos. El cristianismo tomó esos símbolos y los hizo carne. Tomó los mitos y los convirtió en dogmas. Lo que antes era metáfora, se volvió literal. Lo que era símbolo, se transformó en historia sagrada. Jesús, el Dios que muere y resucita, no es único. Es un arquetipo universal. El Mesías, el Salvador, el Redentor, son rostros distintos del mismo mito. Desde Egipto hasta la India, desde Grecia hasta Persia, el relato se repite. La diferencia es que el cristianismo lo congeló. Lo declaró exclusivo. Y prohibió las versiones anteriores. Pero el mito sigue vivo. Porque no se puede matar lo eterno. Y el Dios que murió en una cruz, ya había muerto antes. Y seguirá muriendo. Y renaciendo. Mientras el ser humano busque sentido en el sufrimiento y esperanza en la muerte. No todos los teólogos callan. No todos los académicos aceptan el relato oficial. Algunos han dedicado sus vidas a investigar las similitudes entre el cristianismo y los cultos antiguos y han pagado el precio. Autores como Gerald Massey, Alvin Boyd Kuhn o John Allegro fueron ridiculizados, censurados, marginados. No porque sus datos fueran erróneos, sino porque sus conclusiones eran peligrosas. Demasiado claras. Demasiado perturbadoras. La historia la escriben los vencedores. Y en la religión, los vencedores queman bibliotecas. Pero los fragmentos sobreviven. Los documentos olvidados resurgen. Los patrones se repiten.
Y los herejes de ayer se convierten en los profetas del mañana. Porque la verdad no necesita altares. Solo necesita tiempo. En los primeros siglos del cristianismo, no había una sola doctrina. Había docenas. Desde los gnósticos hasta los ebionitas, desde los marcionitas hasta los adopcionistas. Cada uno tenía una versión distinta de Jesús. Algunos lo veían como un espíritu. Otros como un profeta. Otros como un mito. Muchos de estos primeros cristianos denunciaban las similitudes con las religiones paganas. No las negaban, las usaban como prueba de que el mensaje era universal. Pero cuando la Iglesia se institucionalizó, estas voces fueron calladas. Los textos de Nag Hammadi revelan una fe más simbólica, más mística. Una fe que no necesitaba una cruz literal, ni una resurrección física. Solo necesitaba despertar. Pero esa fe no podía sobrevivir en un imperio que exigía obediencia. Y fue exterminada. Olvidada. Declarada herética. La herejía original no fue negar a Cristo. Fue querer comprenderlo más allá de la doctrina. Y por eso, fue destruida. ¿Qué quedaría del cristianismo si quitamos el milagro? Si despojamos su relato de lo sobrenatural y lo dejamos solo con el símbolo. ¿Podría sobrevivir sin la virginidad de María? ¿Sin la cruz? ¿Sin la tumba vacía? Muchos creen que no. Que sin la literalidad, la fe se derrumba. Pero otros creen lo contrario, que solo cuando se entiende el mito como metáfora, el mensaje se vuelve eterno. Porque el verdadero poder de Jesús no está en su sangre, sino en su historia. No en su resurrección física, sino en su promesa de transformación. El cristianismo sin Cristo histórico no sería menos sagrado. Sería más honesto. Más profundo. Más libre. Y quizás más peligroso. Porque sin la necesidad de un Dios único, el poder pierde su trono. El Dios bíblico no fue escrito de una vez. Fue armado. Reescrito. Rediseñado. En el Antiguo Testamento, Dios es fuego, juicio, guerra. Pero con el tiempo, se vuelve amor, perdón, redención. ¿Qué ocurrió? Una transición. Una fusión de deidades. Un cambio en el arquetipo. Los pueblos antiguos mezclaban a sus dioses cuando eran conquistados. Y cada nuevo régimen adaptaba al dios anterior para que encajara con sus propios intereses. Así, el Dios del Sinaí se convirtió en el Padre de Jesús. El Yahvé de los truenos en el Padre nuestro de la misericordia. No es un Dios coherente. Es una evolución. Un palimpsesto divino escrito sobre los dioses derrotados de otras eras. Reescribir a Dios fue una necesidad política, teológica y cultural. Y el resultado es una deidad compuesta. Una creación hecha con retazos de eternidad. El eco del mito no se apaga. Repite sus notas en cada civilización. El Dios que muere y vuelve. El héroe traicionado. La madre doliente. El renacer tras la oscuridad. No es copia, es estructura. Porque el ser humano necesita ese relato. Necesita creer que el sufrimiento tiene sentido. Que la muerte no es el final. Que hay algo más allá del dolor. Por eso todas las culturas cuentan la misma historia, aunque cambien los nombres. Porque no es una historia externa. Es interna. Arquetípica. Grabada en lo más profundo del alma humana. Jesús, Horus, Krishna, Dionisio, no son competencia. Son máscaras de una misma verdad emocional. El mito no miente. Habla en símbolos. Y su eco es eterno. La fe no es el problema. Es el envoltorio lo que está podrido. Creer en la redención, en la esperanza, en la transformación, es algo profundamente humano.
Pero cuando esa fe se construye sobre un relato que oculta sus raíces, que niega sus orígenes, que se impone como único, entonces se convierte en dogma. Y el dogma es el enemigo de la verdad. Creer no es repetir. Es cuestionar. Es buscar. Es reconocer que lo divino no pertenece a una sola religión, a una sola figura, a una sola cruz. Tal vez Jesús no fue un impostor. Fue un canal. Un arquetipo. Un símbolo poderoso. Pero su historia fue secuestrada. Vestida de exclusividad. Armada para el control. Y ahora, por fin, puede ser liberada. Porque la fe, sin verdad, es solo obediencia. Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre Jesús no fuera mentira, pero tampoco fuera exclusivo. Que su historia fuera cierta, pero no única. Que su mensaje no lo inventó, sino que lo repitió con un nuevo rostro. Reescribir a Dios no significa destruirlo. Significa entenderlo mejor. Ver que el Cristo que adoramos es el último rostro de una divinidad ancestral, contada 1000 veces, adaptada a cada época, resucitada en cada civilización. No fue falsedad. Fue evolución. Pero cuando esa evolución se oculta, cuando se presenta como verdad absoluta, cuando se criminaliza todo lo que vino antes, entonces ya no es fe. Es manipulación. Jesús fue moldeado. Como Horus. Como Krishna. Como Dionisio. Como todos los dioses que cargaron con la esperanza de su tiempo. Y tal vez eso no lo hace menos sagrado. Tal vez lo hace más humano. Más cercano. Más eterno. Los mitos que conformaron al cristianismo siguen vivos. No solo en iglesias, sino en películas, canciones, novelas. El redentor que muere y renace, el elegido traicionado, el héroe solitario que se sacrifica por el mundo. Hollywood no inventó esos arquetipos. Los heredó. Y los actualizó. El Cristo moderno ya no camina sobre el agua, vuela entre rascacielos, dispara rayos, detiene balas con su pecho. Pero el patrón es el mismo. Lo sagrado nunca muere. Se transforma. Y cuando la religión pierde poder, el mito lo recupera en la cultura popular. Superman, Neo, Harry Potter, todos mueren y resucitan. Todos son salvadores. Todos son reflejos del mismo arquetipo que comenzó en las cavernas, fue adorado en templos, crucificado en la cruz y ahora vive en la pantalla. El mito nunca deja de hablarnos. Solo cambia de idioma. Y su mensaje, aunque disfrazado, sigue siendo el mismo. El cristianismo se presentó al mundo como la verdad única. La revelación final. La luz que pondría fin a todas las sombras. Pero al mirar su estructura, su calendario, sus rituales, sus símbolos, lo que emerge no es novedad. Es eco. Es adaptación. Es fusión. ¿Eso lo hace menos valioso? No necesariamente. Pero sí exige una nueva mirada. Una mirada que reconozca que Jesús no fue el comienzo. Fue el punto más alto de una montaña construida por siglos de relatos, símbolos y sacrificios. Y al comprender esto, el cristianismo no se derrumba. Se amplía. Se libera. Vuelve a ser lo que tal vez siempre fue, una de las tantas formas en que la humanidad intenta tocar lo divino. No para dominarlo. No para monopolizarlo. Sino para recordarlo. Porque todo Dios es, en el fondo, un espejo. Y cuando vemos a Cristo con ojos abiertos, descubrimos que no estamos mirando al primero. Ni al último. Sino al eterno. Muchos creyentes se aferran a la idea de que Jesús fue único. Que su historia no puede compararse. Que cualquier semejanza con religiones anteriores es blasfemia. Pero esa defensa nace del miedo. Del temor a descubrir que lo sagrado no es exclusivo. Que lo divino no tiene dueño.
Aceptar que el cristianismo es una síntesis no destruye la fe. La transforma. La enraiza más profundamente en la historia humana. La conecta con los sueños, temores y esperanzas de todas las civilizaciones. Negar las similitudes es negar la evidencia. Es tapar el sol con una sotana. Aceptar la verdad, en cambio, libera. Y en esa libertad, Cristo puede ser visto con otros ojos. No como un fraude. No como una copia. Sino como el último avatar de un Dios que siempre ha estado con nosotros, con otros nombres. Durante siglos, la Iglesia persiguió a los herejes. Quemó libros. Silenció voces. Derribó templos paganos para construir iglesias sobre sus ruinas. No fue solo un acto de fe. Fue una guerra por el control del relato. Cada altar cristiano erigido sobre un sitio sagrado anterior es un mensaje: aquí reina ahora otro Dios. Pero el pasado no se borra tan fácilmente. Las piedras hablan. Los símbolos resurgen. Los mitos enterrados se filtran entre los muros de las catedrales. La historia cristiana está escrita sobre los huesos de los dioses anteriores. Y aunque sus templos cayeron, sus relatos sobreviven. En la arquitectura. En el arte. En el inconsciente colectivo. Porque lo sagrado no muere. Solo cambia de forma. Y bajo cada cruz, todavía late el corazón de los antiguos. ¿Y si todo fuera cierto? ¿Y si Jesús existió, y también Horus, y Krishna, y Mitra? ¿Y si todos fueron manifestaciones de una misma energía que la humanidad ha intentado comprender desde el principio de los tiempos? Tal vez no estamos ante una copia. Ni ante una invención. Tal vez estamos ante una revelación continua. Una historia contada con distintos acentos, en distintos idiomas, con distintos rostros, pero siempre con el mismo propósito: recordarnos quiénes somos. Jesús no fue el primero. Pero tampoco fue el último. Y su mensaje, cuando lo despojamos de dogmas, vuelve a brillar. No porque sea único, sino porque es eterno. Porque la verdad no necesita ser original. Solo necesita ser reconocida. Ahora que lo sabes, ya no puedes mirar igual. Has descendido por las grietas de la historia. Has visto los rostros olvidados de los dioses anteriores. Has escuchado los ecos que resuenan detrás de cada milagro, de cada rito, de cada cruz. Y lo que parecía una verdad absoluta, ahora se revela como una verdad compartida. Fragmentada. Milenaria. El cristianismo no fue el inicio. Fue la culminación de una corriente subterránea de símbolos, mitos y esperanzas que recorren la humanidad desde que aprendimos a mirar al cielo y preguntarnos por el sentido. Jesús no inventó el mensaje. Lo encarnó. Lo ritualizó. Lo repitió. ¿Eso lo hace menos divino? No. Lo hace más humano. Más nuestro. Más cercano. Pero también nos exige responsabilidad. Porque toda religión que se proclama única, que se impone como la voz exclusiva de Dios, que quema lo que no entiende, no está defendiendo a lo sagrado. Está defendiendo el poder. Y cuando quitamos ese velo, el mito brilla con más fuerza. Si este viaje te perturbó, te estremeció, o te hizo pensar, no estás solo. Hay miles más que están despertando. Que ya no temen comparar. Que ya no creen que cuestionar es traicionar. Que buscan la verdad aunque arda. Aunque duela. Suscríbete al canal. Porque aquí, la fe no se prohíbe. Se expande. Y porque lo que sigue, va a ser aún más oscuro. Aún más revelador. Y sí, aún más peligroso.